Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Falleció el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano en 1300 años de historia. Jorge Mario Bergoglio, además, fue el primero en muchas otras cosas, el primero en su nombre, en adoptar el nombre del Papa Francisco. ¿Cuáles son las implicaciones sobre esto? Vamos a conversar con el sacerdote jesuita Alfredo Infante, también superior provincial de la Compañía de Jesús aquí en Venezuela. Bienvenido, padre. Gracias, Ibrahim, gracias por esta invitación. Bueno, mira, qué bueno que preguntas eso de las implicaciones del nombre Francisco. Porque no es ingenuamente que el Papa Francisco se puso ese nombre. Lo hace en honor a San Francisco de Asís. Y su hoja de ruta como pontífice va a estar marcada justamente por ese nombre. Recuerda que en la Biblia el nombre implica también una misión. Creo que Francisco también, con ese sentido bíblico de que el nombre, nuestro nombre, entraña una misión, se coloca el nombre de Francisco. Lo primero, San Francisco de Asís fue un gran profeta de su tiempo, porque en un contexto en el que la iglesia estaba muy imbuida en el mundo, San Francisco de Asís plantea volver a Jesús. Y creo que el Papa Francisco, uno de sus legados fundamentales, es que nos invita a volver a Jesús, nos invita a retomar todo aquello que en el Concilio Vaticano II, con Juan XXIII al frente y Pablo VI, pues la Iglesia lee y vuelve a las fuentes evangélicas. Eso se había nuevamente como diluido, y Francisco nos invita a volver a la barca, a volver a esa iglesia de a pie, a esa iglesia que acompañó a Jesús, discípula, que escucha al Maestro y proclama la buena noticia que él proclama. Adopta el Papa Francisco el nombre de un franciscano, sin embargo, pertenecía a la misma orden que usted, a la orden jesuita. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos órdenes en esa hoja de ruta que usted señala? Sí, antes, los otros dos puntos claves del franciscanismo que van a impregnar la hoja de ruta del Papa Francisco es su amor a los pobres, a los excluidos, a los descartados, y el amor por la casa común, por la creación, ¿no? Entonces, vuelta a Jesús, amor a los excluidos, amor a la casa común, cuidado de la casa común. Y bueno, para la Compañía de Jesús, pues esa hoja de ruta del Papa Francisco, quien está también marcado enormemente por la formación jesuita, lo propio de la Compañía de Jesús es el diálogo con las fronteras del mundo. El jesuita es siempre un hombre, primero, muy exigente en su preparación, tanto intelectual como espiritual, y luego con una capacidad de atender los grandes dilemas éticos del mundo, pero también estar en las fronteras dialogando con los problemas del mundo actual. Entonces creo que en Francisco se unen esas dos cosas, ¿no? El Papa Francisco fue un gran reformista en la Iglesia. El papel de la mujer dentro de la institución fue, digamos, un pilar fundamental de su papado. ¿Podemos conversar sobre esto? Sí, bueno, de puertas adentro, Francisco llama a la Iglesia a un proceso sinodal, que la palabra sinodal significa caminar juntos, es decir, que todos los cristianos no seamos cristianos pasivos, sino que realmente seamos cristianos activos, que nos comprometemos a seguir a Jesús, y que la misión de Jesús hoy depende no solamente del clero, sino de todos los bautizados, ¿no? Entonces recupera el sentido del bautismo y nos pone a caminar juntos. Y en ese caminar juntos está este punto que tú planteas, que es el papel de la mujer en la Iglesia. Recuerden que Francisco en sus últimos años pues nombró a mujeres
claves en puestos de alta responsabilidad dentro de la Iglesia y dentro del Estado Vaticano en concreto. Y para mí eso es un signo importantísimo. También, pues, promovió para que en todas las conferencias episcopales, en todas las diócesis, pues las mujeres tuviesen un mayor protagonismo. Ya no solo, la Iglesia siempre ha sido una iglesia con un alto porcentaje de mujeres comprometidas, pero estructuralmente la Iglesia como institución estaba como muy cerrada a que ese dinamismo que las mujeres han impreso en la misión de la Iglesia, pues se exprese también en responsabilidades importantes dentro de la misma. Usted mencionaba el diálogo. El Papa Francisco también tuvo acercamientos importantes con otras religiones. ¿Por qué? Bueno, justamente allí viene lo de la impronta ignaciana, ¿no? La impronta de la Compañía de Jesús, de la formación jesuita. Como, en definitiva, si a uno le tocara sintetizar quién es un jesuita, es un hombre de fe que se prepara para el diálogo de fronteras, ¿no? Fronteras éticas, fronteras existenciales, fronteras sociales. Y Francisco, como buen jesuita, pues, y dentro de ese oficio de pastor con olor a oveja, como San Francisco de Asís, pues también le da esa impronta de dialogar con los grandes temas del mundo, el tema ecológico, el calentamiento global, el tema de los diálogos interreligiosos, el tema de la unidad de los cristianos, el tema de la paz y los conflictos, ¿no? Cómo en este mundo herido por tantos conflictos, por tantas guerras, pues qué implica para la Iglesia ser signo de el amor de Dios que busca la reconciliación y la paz, ¿no? Entonces son desafíos importantísimos y hoy, como sabemos, pues en esta era del conocimiento se plantean nuevas fronteras, que son las fronteras tecnológicas, que plantean una serie de dilemas éticos a los que la Iglesia tiene que responder. Francisco, pues, no le tenía miedo al diálogo, no era un pastor dogmático que se encerraba en conservar grandes verdades, sino abierto al diálogo para ir construyendo juntos caminos de reconciliación y de paz. Como jesuita era poco probable de que el Papa Francisco resultara electo. ¿Por qué? Y sin embargo resultó... Claro, los jesuitas dentro de la Iglesia, nuestra misión no es una misión jerárquica. De hecho, cuando los jesuitas nos ordenamos y después hacemos votos de no aceptar cargos eclesiásticos, ¿no? Aunque hay algunos jesuitas que son obispos, cardenales y eso. Bueno, eso por circunstancias muy concretas y en casos de extremas necesidades aceptamos ese tipo de responsabilidades. ¿Por qué San Ignacio hizo eso? Bueno, porque en el tiempo en el que Ignacio le tocó vivir, pues los cargos eclesiásticos implicaban mucho poder, mucho prestigio, y San Ignacio dijo no, es importante que el jesuita sea más un cristiano de a pie, bien preparado, pero que su misión eclesial es desde un amor a la Iglesia, desde una obediencia a la Iglesia, más en las fronteras y en los diálogos que el mundo actual se presenta. Una vez que fallece un papa, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Digamos, hay un protocolo litúrgico que se está desarrollando. ¿Podría explicárnoslo? Bueno, lo primero es que toda la Iglesia se pone en oración, ¿no? No solamente es un asunto en Roma, sino que es un llamado a toda la Iglesia a orar por el Papa que entrega su vida a Dios, que es muy bonito, ¿no? Que lo ha sido en tiempo de Pascua, después de aquel saludo tan bonito que ha hecho a todos los fieles y a toda la humanidad. Después vienen, bueno, todas las liturgias propias de este camino de entrega a Dios. Y más adelante, pues, hay unos días previstos en los que se llama al cónclave. La palabra cónclave significa así, encerrados con llave, ¿no? Y allí el colegio cardenalicio se reúne para discernir y elegir al nuevo Papa.
¿Cuáles son los cardenales que tienen voto en ese cónclave? Venezuela tiene 2, ¿tienen voto? No, porque son los menores de 80 años y lamentablemente nuestros cardenales Baltasar y Padrón ya pasan los límites de los 80. Entonces no tienen voz activa, no son electores, pues, ¿no? Y entonces los menores de 80 años son los que en representación, diríamos, de toda la Iglesia hacen un discernimiento, tienen que estudiar muy bien el estado de la Iglesia, el legado de la tradición, los papas anteriores, el Papa Francisco, el mundo actual, los desafíos que el mundo actual le presenta a la Iglesia, y dialogando, diríamos, entre el estado de la Iglesia y los desafíos que la Iglesia y el mundo actual nos presenta, pues se va perfilando como el nuevo Papa, ¿no? Y ahí pues se comienza a hacer como el proceso de elección, ¿no? Solo para precisar, nuestros 2 cardenales van a estar en el cónclave, sin embargo no pueden votar, ¿es así? Creo que sí. Yo no soy muy experto en esos asuntos internos de procedimientos, pero creo que sí asistirán, pero no tienen voto. Usted hablaba sobre el perfil del Papa, ¿no?, que se define en función del contexto mundial. ¿Cuál es el perfil que debería tener el Papa actual? El Papa en la actualidad. Bueno, yo creo que el Papa Francisco ha abierto a la Iglesia una serie de ventanas, una serie de procesos, como a él le gustaba tanto decir, que se tratan de procesos, ¿no? Que las cosas no son inmediatas, sino que son procesos que se activan y que van hacia un horizonte que es el bien universal. Y en ese sentido, pues el perfil yo creo que tiene que ser un pastor que también huela a oveja, un pastor que tenga capacidad de dialogar, un pastor que tenga sensibilidad con los destinos del planeta, un pastor que ante tantas vicisitudes que atraviesa el mundo y tantos conflictos y juegos de intereses, ¿verdad?, a nivel global, pues que sepa también acompañar a las iglesias locales en los desafíos que tiene, especialmente buscando alternativas siempre de superación pacífica de los conflictos y la construcción de la paz. El Papa Francisco aplicó reformas importantes en la Iglesia como institución. En su opinión, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, yo creo que lo más importante de las reformas del Papa Francisco tiene que ver con el modo de entendernos como iglesia. Es decir, desde esa iglesia jerárquica, piramidal, Francisco hablaba de una pirámide invertida, donde la jerarquía no es de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba, como muy bien lo dice Jesús en el Evangelio. Por eso lo de la vuelta a Jesús del Papa Francisco, Jesús insiste, ¿verdad?, que el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor. Entonces, si tú tienes una mayor responsabilidad en la iglesia, tú tienes que estar en actitud profunda de servicio. Entonces yo creo que esa fue una de las grandes reformas de Francisco, o sea, el cambio de paradigma, de un paradigma jerárquico que va de poder, ¿no?, a un paradigma más evangélico que es del servicio. O sea, si tú tienes una mayor responsabilidad, estés donde estés, tu actitud es de servicio a los demás. Tanto que Francisco en su primera Semana Santa, cuando celebró el primer lavatorio de los pies, le lavó los pies a mujeres, diciendo, bueno, cuál iba a ser su línea programática, pero esas mujeres también eran de distintas religiones, diálogo con otras religiones, y en actitud de servicio, un papa besándole los pies a unas mujeres de distintas religiones, ¿no? Eso fue un signo tremendo. Otro tema importante que Francisco acompañó y que le preocupó profundamente, y que Juan Pablo II también lo hizo, y Benedicto, fue el tema de las migraciones. Fue hermoso la respuesta que Francisco dio cuando en el 2016 Venezuela hubo una punta de migración, un pico migratorio. Francisco invitó al CELAM para que llamara a una política de hospitalidad
hacia la migración venezolana. Padre, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ibrahim, y a todos los que nos escuchan. Alfredo Infante, sacerdote jesuita y superior provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.